de nuestro corazón, Señor, poderte exaltar, adorar, Señor, estar siempre glorificando tu precioso nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora haga en nosotros lo que tú quieras, Señor. Estamos dispuestos, Padre, nos entregamos a ti en cuerpo, alma y espíritu, Señor, y deseamos adorarte como unos verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad se entregan hoy a ti, Señor, con todo el corazón, Padre. Es para ti esta alabanza, para ti, Señor, de todo corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermano. Si está en su casa, hermano, junte a su familia y gocémonos adorando el nombre del Señor y vamos a honrarle con esta alabanza. Amén. Él es digno, nuestro Señor. Eres digno, Señor, de recibir la gloria, porque has creado todas las cosas, Señor. Eres digno, amado Dios. Te adoramos. Jesús. Es para Él nuestra adoración, nuestro canto. Él es digno de doblar nuestra rodilla, digno de que le adoremos. Oh Señor, gracias. Gracias te damos en este tiempo, Señor, en que estamos aquí unidos con nuestros hermanos, Señor, en un mismo espíritu para darte honor y gloria. Eres nuestro Dios, eres incomparable, Señor. Te adoramos, te adoramos. Ahí en su casa adórele, hermano. El Espíritu de Dios está con usted, está ahí moviéndose. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a tu nombre.
nombre, Señor, te exaltamos. Bendito seas por siempre, Padre, el mismo de ayer y de hoy y de los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
gloria al Señor. Dios los bendiga, hermano. No se aleje, quédese ahí en su lugar. Viene la palabra de Dios que hoy ha preparado para nosotros un mensaje, una palabra maravillosa en el nombre de Jesús. Amén. Hola mis hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos aquí hoy, Dios nos da el privilegio de compartir su palabra. Gracias a Dios por el equipo de alabanza, que la verdad es que es un placer, es un deleite alabar al Señor. Y hoy Dios nos trae una palabra y es en Génesis 25, versículo del 27 en adelante, y dice: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mírame, estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró el desprecio de sus derechos de hijo mayor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Padre bendito, yo oro, Dios, para que tú me uses como un instrumento para transmitir tu palabra, Dios. Que uses mi boca, Dios. Que prepares los corazones de mis hermanos que se encuentran en casa, Señor. Padre, que nos ministres. Hoy, Dios, te pedimos, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea tocado por medio de tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, sea puesta por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y podemos ver aquí, hermanos, a Esaú, y dice la palabra que Esaú venía muriendo de hambre. Yo siento que estaba un poco exagerada, que venía muriendo de hambre. Claro que venía de cazar animales, venía del campo, venía cansado, venía fatigado, tal vez asoleado, tal vez venía fastidiado, y no dudo que viniera hambriento. Pero mis amados hermanos, me llama la atención a tal grado donde Esaú dice: ¿de qué me sirven ahora los derechos? Dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de guiso. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio los derechos de hijo mayor. Mírame, estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Yo creo que en verdad creen que hubiera muerto de hambre. Yo creo que él venía cansado después de un arduo trabajo. Sin embargo, siento exagerada esa necesidad inmediata de querer saciar su hambre. Era una necesidad inmediata, hermanos, de saciar su hambre.
quizás sí venía hambriento, venía insolado, pero a tal grado de vender los derechos de hijo mayor, esa parte como que digo, el primogénito se consideraba especial porque él sustituiría a su padre. El primogénito, en los israelitas, el primogénito era especial y tenía ciertos privilegios, como era el favorito de casa, el favorito del padre, era el que iba a sustituir al padre, recibiría porción doble de la herencia, sería la cabeza espiritual de la familia. Y en medio de la debilidad, Esaú vendió todos los privilegios de la primogenitura por un guiso, por saciar el hambre inmediata que él traía. Y yo veo en estos tiempos, hermano, lo basaba a estos tiempos que estamos pasando, y muchas veces muchos estamos cansados, estamos desolados, tal vez desanimados, tal vez hambrientos, hermanos, pero nos estamos olvidando de nuestra primogenitura que tenemos en Cristo Jesús. Y muchas veces nos hacemos víctimas de las mentiras del enemigo. Muchas veces el enemigo quiere usarnos por medio de la hambre que tenemos, del cansancio, del desánimo, y por medio de sus artimañas que el enemigo tiene. Y yo puedo ver en Juan 8, versículo 44, dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de mentira. Y muchas veces el enemigo, hermanos, nos quiere engañar, nos quiere hacer mirar más nuestra hambre, nos quiere hacer mirar más nuestra necesidad, nos quiere hacer ver más nuestro cansancio, nuestra desolación, nos quiere hacer mirar el desgaste que tenemos, y nos quiere hacer que nos olvidemos del privilegio de la primogenitura como hijos de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos olvidándonos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, y que nada ni nadie nos puede tocar a menos que el Señor lo permita. Y muchos estamos comprando hoy en día la mentira del enemigo, porque nos dejamos llevar por lo que vemos en el momento, por lo que estamos viendo, y muchas veces no vemos la realidad de las cosas, ¿no? Muchas cosas nos intentan engañar en cuestiones. Muchos, no sé de ustedes si han comprado algún objeto en línea y cuando lo ven y lo miran, se dan cuenta que está bonito el producto, se dan cuenta que está padre, que cumple las expectativas en ese momento de lo que ustedes desean, de lo que ustedes desean, pero cuando les llega el producto se dan cuenta que no era lo que ustedes esperaban. Entonces muchas veces nos dejamos engañar. En Jeremías, vamos a Jeremías 17:9 y dice: el corazón humano es más engañoso, es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo puedo ver a Esaú con su cansancio, con su hambre que tenía en ese momento, porque venía del desierto de cazar animales o de trabajar. Tal vez pasó un mal día y venía hambriento. Y en esos momentos le dice a su hijo: le dice a su hermano: ¿de qué me sirve la primogenitura si estoy muriendo de hambre? Y muchas veces el deseo nuestro de saciar inmediatamente esa hambre que tenemos, no nos importa actuar legalmente, ni cuidar los derechos que tenemos de hijo, ni cuidar la honra que nuestro Padre merece. Y dice la palabra en Proverbios 4:23, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
porque este determina el rumbo de tu vida. Y yo siento que muchos de nosotros estamos siendo engañados por nuestras emociones, por el momento o por lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros estamos siendo engañados y estamos siendo confundidos por las cuestiones de que estamos poniendo la mirada en la situación, en el problema o en la necesidad, y nos estamos olvidando realmente de quién es nuestro Padre y quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, yo también me acuerdo, la serpiente, cuando la serpiente se le presenta a Adán y a Eva para tentarlos y cuestionarlos lo que Dios había dicho, me llama la atención que Eva habla del árbol sin conocer lo que representaba en el árbol. Dios le había dicho a Adán que ese árbol contenía la sabiduría, toda la sabiduría, pero como ella había recibido la revelación de segunda mano, se refería al árbol solamente, ese árbol. La serpiente le dice, seguramente no vas a morir. Eva compra la mentira, come del fruto y después le da a Adán. Adán y Eva fueron engañados por el enemigo, y eso viene a ser el enemigo en nuestras vidas. Muchas veces nos quiere llevar a base de mentiras, engañándonos, y sópale, cuando menos nos damos cuenta, ya caímos en la mentira del enemigo y perdemos ese gran privilegio de la presencia de Dios. Perdemos esa primogenitura y vendemos lo que sea. No nos interesa realmente darnos cuenta que tenemos un Dios que nos sostiene, un Dios que nos ama, un Dios que siempre nos va a respaldar porque somos sus hijos. Romanos 8:15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos, les permite clamar, Abba Padre. Abba Padre. No olvidemos que somos hijos de Dios y Él quiere tenernos cerca, tan cerca como un padre. La verdad a mí me impresiona la manera en que Esaú actúa en ese momento, porque él había recibido algo valioso, él había recibido un privilegio, el privilegio que nosotros hoy hemos recibido en Cristo Jesús. No podemos por nuestra necesidad, no podemos por nuestra hambre olvidarnos que somos privilegiados, olvidarnos que somos hijos de Dios, olvidarnos que es un privilegio ser hijos de Dios. Y yo puedo ver a Esaú que por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Por un plato de lentejas, no era ni carne, mis hermanos, era un plato de lentejas. Él quería saciar su hambre inmediatamente. Él tenía hambre y la quería saciar. Muchas veces lo vaso a la vida de nosotros. Muchas veces estamos siendo engañados también como Adán y Eva. Estamos siendo engañados por esa serpiente, por ese enemigo que nos dice que podemos fingir una vida vana o que podemos saciar rápido el hambre que tenemos. A mí me pasaba una situación en mi trabajo en estos días, trabajando y con el tema del gas, porque yo me dedico al gas, me pasaba una situación preocupante en el momento. Y yo siento que gracias a Dios tomé buenas decisiones, pero me estaba preocupando el tema del gas, porque yo dependo de la venta del gas. Y la verdad con esto que estipuló el gobierno del gas, de unificar los precios a los gaseros como nosotros, nos queda un margen de ganancia muy baja. En la planta te dan el precio, pero no puedes subirle cuando lo sacas de la planta el gas. Lo tienes que dar al precio que está estipulado. Y la realidad que es el costo del combustible del vehículo, del transportar el gas y el trabajo de uno, los gastos de uno, pues ya no sale. Entonces, por ahí compañeros del gremio gasero, pues me dijeron los tips cómo podía seguir generando la ganancia, ¿no? Y la verdad es que por un momento lo pensé, mis hermanos, ¿no? Porque pues muchos dijeron, pues bueno, mira, en vez de darles, ya de hoy en adelante el gobierno nos ahorilla
en vez de darles el tanque lleno, pues se lo das medio lleno, ¿no? 3/4, ¿no? Y pues la ganancia de 1/4 pues es la que te vas a embolsar, porque un gasero nunca va a perder. Entonces yo, mis amados hermanos, por un momento quise ser tentado por el enemigo. Pero el privilegio de estar en Cristo Jesús, el Espíritu Santo redarguyéndonos, es el que me hace traer a convicción que eso es incorrecto. Y yo le digo a mis clientes, mis amados hermanos, lo siento, pero los precios que hoy estipula el gobierno y que ha unificado los precios, a mí en lo personal no me favorecen, por el cual pues voy a buscar otra manera de sustentarme, ¿no? Y puedo ver, hermanos, cómo Dios respalda cuando haces lo correcto. Porque muy dentro de mi hambre, muy dentro de mi sed, muy dentro de mi hambre, dentro de mi preocupación de generar para proveer mi hogar, dentro de eso sé que si haces lo correcto siempre va a estar el respaldo de Dios. Siempre, mis hermanos. Entonces hubo varios clientes que me respondieron: a mí sígueme trayendo el gas, no importa que me lo des más caro. No importa que le tengas tú que subir más para generar tú tu ganancia. Y la verdad es que pude ver el entendimiento, porque la mayoría de mis clientes son hermanos en Cristo. Pude ver el entendimiento de muchos hermanos y el ponerle el brazo a mí como hermano y ver cómo Dios respalda sobre todas las cosas cuando haces lo correcto. Y eso me dejó una clara enseñanza, hermanos, que yo no desconozco por medio de las Escrituras, y es que hacer lo correcto siempre va a traer bendición. Hacer lo correcto siempre Dios te va a respaldar. ¿Pude haber actuado como el mundo actúa? Sí, pero estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a conservar la santidad, a conservar, hacer lo correcto. Así estemos pasando un tiempo de hambre, así estemos pasando un tiempo de crisis, así estemos pasando un tiempo de desolación. No podemos, mis hermanos, vender la primogenitura por un plato de lentejas, mis hermanos. A mí me impacta cómo Esaú no le interesa la primogenitura. Él quería en ese momento, venía hambriento, venía del desierto, venía con sed, venía con hambre, venía desolado, venía cansado, venía tal vez de un arduo trabajo y no le interesa vender la primogenitura. ¿De qué me sirve, dice la primogenitura, si estoy muriéndome de hambre? Y yo te quiero exhortar, mi amado hermano, que no importa que muéramos de hambre, no importa, pero jamás deshonrar al Padre. No importa, el Padre jamás permitirá que muéramos de hambre. Jamás. La palabra en Mateo nos enseña: si los pajarillos comen, si los pajarillos visten, cuanto más ustedes que son mis hijos. Y a mí me impresiona esa parte. Dios me estaba hablando, me estaba enseñando de verdad en gran manera. En Romanos 8:15 dice: y ustedes han recibido un espíritu que ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron un espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Ahora son llamados. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y la verdad, hermanos, es que somos privilegiados en estar en Cristo y no podemos seguir comprando las mentiras del enemigo. Yo en ningún momento me puse a criticar al gobierno porque lo que el gobierno estipuló, no me puse a criticarlo porque lo que el gobierno estipuló, yo estaba inconforme. No, porque son las autoridades. Y sé que nada se mueve si Dios no lo permite. Yo sé que nada se mueve si Él no lo permite. Y yo sabía que si actuaba de buena manera y que si hacía lo correcto, Dios me va a respaldar porque soy su hijo. Y muchas veces estamos comprando las mentiras. A mí me vino una persona y me dijo: ahora échales menos gas para que te salga tu ganancia. Yo no puedo hacer eso. Como hijos de Dios no puedo hacer eso. Y eso me impactó, como cuando empecé a analizar y a darme cuenta que hoy somos un hijo de Dios y tenemos el compromiso de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto, así sea que tenga que dejar de vender gas y ahora tenga que vender otra cosa, pero Dios me va a respaldar. Dios es fiel, mis hermanos, pero jamás vender
la primogenitura por un plato de lentejas, porque tenga hambre, porque esté cansado, porque en estos tiempos difíciles me ponga yo a vender cosas que no deba yo de vender o hacer cosas que no deba de hacer. Siempre hacer lo correcto trae bendición. Sansón era un hombre guapo, melenudo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Tenía una fuerza sobrenatural y nadie podía derrotarlo. Se había casado con Dalila, una filistea, consciente de que no tenía permitido casarse con una mujer de esa tribu, enemiga de los israelitas. Muchas veces Dalila intentó averiguar de dónde provenían sus fuerzas de Sansón, pero él no le decía la verdad hasta que en su cuarto intento Dalila logra que Sansón le confiese el secreto de su fuerza, su cabellera, que jamás fue cortada. Así que mientras dormía Sansón, los filisteos le afeitaron la cabeza para luego capturarlo y derrotarlo. Sansón fue engañado por la persona más cercana a él. Sansón fue engañado por la persona más cercana a él. Y en estos tiempos, seguramente, muchos amigos querrán engañarte, querrán decirte cómo sobrepasar o cómo sobrellevar estos tiempos difíciles. Muchos amigos querrán desenfocarte de tu visión de ser cristiano. Muchos amigos querrán debilitarte las fuerzas que tienes. Pero yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Muchas veces tu potencial es menospreciado. Muchas veces estás viviendo tiempos difíciles y necesitas de un amigo. Y muchas veces los cercanos, los familiares te defraudan. Pero Dios jamás te va a defraudar. Sansón sabía que no se tenía que casar con Dalila y aún así se casó. Hizo lo incorrecto y sus fuerzas fueron debilitadas. Y no hacer lo correcto, mis hermanos, te lleva a debilitarte. Por eso es que caminar en santidad, caminar en lo correcto, siempre va a traer bendición. La palabra dice en Jueces 16, dice en Jueces 16:15, entonces Dalila, haciendo puchero, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día le estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló el secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Ese es el problema muchas veces, hermanos, de juntarnos con las personas equivocadas. De desobedecer las instrucciones de Dios. De casarnos muchas veces con el mundo, de casarnos muchas veces con el materialismo, de casarnos muchas veces con amigos del mundo, de querernos juntar muchas veces o hacer cosas que el mundo hace. Porque cuando menos veamos, nuestras fuerzas van a ser debilitadas. Nosotros hoy estamos consagrados para Dios. Y es impresionante, mis hermanos, la verdad, cómo la palabra nos va llevando y nos va enseñando claramente cómo debemos de estar buscando constantemente de Dios. Porque puede llegar el hambre, como le llegó a Esaú. Puede llegar Dalila y te debilita tus fuerzas. Y muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de valorar lo que tenemos. Yo decía en estos tiempos difíciles, cuando me di cuenta que por la pandemia perdí un trabajo y después me convertí en gasero, y ahora por el gobierno que estipula nuevas
leyes, nuevas reglas, pierdo otra vez. Y yo decía, no puede ser. Quiero hacer algo y no resulta. No puede ser, Señor. Ayúdame. Tú eres mi fuerza. Y muchas veces, si yo me veo enfocado en los problemas, si me veo enfocado en lo que no tengo, tal vez me ponga yo a pensar como Esaú. Dios me dio la primogenitura y la bendición que eso trae, pero ahora me falta un plato de guiso. Y por una mentira puedo perderlo todo, mis hermanos. Puedo perderlo todo. Pude seguir siendo gasero, robándole a la gente, robándole al producto y no perder yo. Pude seguirlo haciendo. Pero ¿qué sería de mí? Dios me dio la primogenitura y la bendición que eso trae. Y por una mentira terminamos vendiendo los regalos que Dios nos da. Por una mentira del enemigo terminamos vendiendo lo que Dios nos ha dado. Y terminamos desviados del camino y del plan que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, mis hermanos. No nos podemos acostumbrar a nuestra familia, nuestra casa, a un plato de comida en la mesa, a la ropa que vestimos, al calzado que hoy traen nuestros pies. Cuando nos acostumbramos a eso, que antes era un privilegio, lo empezamos a ver como un derecho y vivimos como fariseos. Te animo a vivir una vida con asombro y valorando lo pequeño y lo grandioso que Dios hoy ha puesto en nuestras manos, hermanos. Muchas veces nos damos cuenta que no tenemos tal vez el carro del vecino, que no tenemos tal vez el viaje del amigo, ¿no? Porque muchas veces estamos deseando cosas que no tenemos. Estamos deseando ese plato de lentejas. Muchas veces nos damos cuenta que nos encontramos hambrientos, pero Dios nos ha dado un derecho. Y el derecho de conservar la primogenitura, nos ha dado bendiciones. Dios nos ha bendecido en gran manera. Este pasaje nos menciona las riquezas que encontramos en ellas. Hemos recibido de parte en Cristo Jesús, hermanos, nosotros hemos recibido toda la bendición espiritual. Tenemos el honor de ser escogidos en Él. Fuimos adoptados en su familia. Recibimos la aceptación de Dios en Cristo Jesús. La redención de nuestra esclavitud al pecado. El perdón verdadero, eterno y total. Las riquezas de la gracia de Dios. La revelación y el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El sello, la garantía que es el Espíritu Santo que mora en nosotros para vivir constantemente sin comprar la mentira. Debemos prepararnos firmes en la palabra de Dios. Debemos de vivir convencidos en lugar de vivir basados en nuestras emociones. Y muchas veces yo pude ver y estaba yo tratando de entender por qué Esaú vendió la primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. A lo mejor era demasiada el hambre que él tenía. Mis hermanos, no sé cuál sea tu hambre que tú tengas. No sé por qué tiempos estés pasando. No sé qué tan complicado esté siendo tu situación hoy en día. Pero hoy en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tú tienes la garantía que tienes al Espíritu Santo. Tienes la riqueza de la gracia de Dios. Tienes la redención de nuestra esclavitud al pecado. Hoy tú tienes el sello de Dios. Hoy fuimos adoptados en una familia. Hoy no estamos solos. Hoy en Cristo Jesús lo tenemos todo, mis hermanos, todo. Yo te invito, de verdad te invito a que
Dios sea tu todo para ti. Te invito a que el privilegio de ser hijo de Dios, el privilegio de ser hijo del Padre, no te lleve a caer en las mentiras por tu hambre a querer probar algo nuevo, por tu hambre al querer saciar tu hambre momentánea. Que el hambre momentánea que tú estés viviendo, que tú estés deseando, no te lleve a perder el privilegio que hoy tenemos en Cristo Jesús. Yo te invito, mi hermano, a que valoremos lo que tenemos, que trabajemos con lo que tenemos, que nos demos cuenta que hay una y mil maneras de trabajar, una y mil maneras de luchar como un buen guerrero. Tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Señor de señores. No estamos solos, mis hermanos. Muchas gracias por la palabra de hoy, Dios. Vamos a orar. Padre, te pido que me ayudes a ver más allá de mis necesidades, de mis deseos, Señor. Levanta mi mirada, Dios, para ver tu plan y tu propósito, Señor, en mi vida, en nuestras vidas, Dios. Como iglesia, Señor, levántanos, Señor. Ayúdanos, Dios, fortalécenos, Señor. Padre, que el deseo, Señor, muchas veces de saciar, Señor, nuestra hambre, Dios, nuestra sed, Dios, momentánea, Señor, no nos lleve, Dios, a perder ese privilegio, ese derecho, Señor, de ser hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a guardarnos, Dios. Llévanos a ese nivel de entender, Señor, el privilegio de ser hijo, Dios. El privilegio, Señor. El compromiso, Señor, de ser hijo tuyo, Padre. Padre, ayúdame, Señor. Gracias por todo lo que tengo en ti, Señor. No quiero menospreciarlo, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a prepararnos más en tu verdad y a vivir, Señor, en convicción, Señor, de hacer lo correcto, Señor. Aunque sea difícil, Dios, aunque haya hambre, Padre, a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, aunque estemos caminando en desierto, Señor, no perder la mirada en ti, Padre. Enséñanos más como iglesia, Señor, a ver el privilegio que tenemos de hijos, Señor, a no cambiarlo por un plato de lentejas, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.